Ana en el Colombia Podcast. Hoy vamos a hablar. Ya vuelve la lluvia de la vida. Una cosa, no tienes que conquistar Mi corazón. Para entrar a mis pantalones. Yo enseñé a ellos todo lo que saben. Okay, Primera vez, gracias a Carla. Bienvenidos al Colombia Podcast. Yo me llamo Andrew Macía. Yo me llamo Joel Duncan. Y yo soy Ana Estrada. Hoy estamos grabando y estamos presentando el capítulo 43. Yeah. Ya estamos 43 en inglés. Un poquito, 3 años más que nosotros. Yo tengo 39, 4 años más, sí. Y Joel, ¿cuántos años tienes? Yo tengo ¿cuánto? No sé, ¿cuántos años tiene en la vida? Oh, 39. 39, no, en la pierna izquierda tenía 39. Pero no se le nota, no se le nota. Pero no me importa. No me importa. Yo soy Bueno. jovencito. Como dijo a Camilo, estoy en la flor de mi juventud. En la flor de Para la que juventud. sepan. Uf, Uh. eso Preach. puede ser, eso puede ser una camiseta. Actitud. Eso puede Ok. ser una camiseta. Sí, estoy en la flor, En la de, mi flor vida. de mi juventud. Ya llevamos 2 camisetas. Sí, ya tenemos Sí, dos dos camisetas. camisetas. Bienvenidos para los que nos están viendo en YouTube, Facebook, en vivo. Siempre estamos en vivo para estas grabaciones. Estamos grabando el capítulo 43 en español. También está en inglés para los que hablan inglés, los que quieren practicar inglés. Pueden verlo en inglés. Estamos haciendo básicamente las mismas preguntas. Y hoy vamos a estar hablando con Ana Estrada. ¿Cómo se llama tu podcast? Tinta en voz. ¿Cómo? Tinta en voz. Tinto y vos. Tinta en. Tinta en voz. Tinta ¿Y en qué voz. significa? En inglés sería como ink within a voice. ¿Y en español? Tinta en voz. ¿Y por qué Igual ese cierto. nombre? Ok. Bien. Por la temática. Mi podcast es un podcast de literatura. Está centrado en la lectura de libros completos y nació básicamente de mi aburrimiento durante la pandemia y el confinamiento. Yo estaba en mi cama sintiéndome miserablemente sola y un día estaba mirando pues ahí en mi biblioteca y decidí preguntarle a mis seguidores de Instagram, que básicamente es mi mamá, mi papá y mis primos, o sea, como 500 personas. Igual como este podcast. Exactamente. Sí. Y les dije, hey, ¿quieren que les lea algo? Y todo el mundo me dijo, sí. Entonces tuve 100%, sí, hágale, léanos. Y empecé, les dije, bueno, listo muchachos, me voy a poner regia, mamacita divina. Y ya, me puse regia, me demoré como 2 horas en eso. Y empecé a hacer un en vivo en el que leí La hierba roja de Boris Vian, que es un escritor francés. Y cuando terminé, a la gente le gustó mucho, tuvo muy buena recepción y luego me empezaron a pedir que siguiera leyendo. Entonces al otro día volví a leer el otro capítulo y luego al otro día leí el otro capítulo y estuve más o menos estuve más o menos unos 45 días leyendo en vivo por Instagram. Wow. Durante más o menos 1 hora y ya se convirtió ¿Y cuándo en empezaste? un podcast. ¿Hace cuánto? Empecé en abril de este año, con esas lecturas. 4 meses más o menos. 4 3, meses. 4 Y meses. Sí. entonces tú lees más que todo literatura, novelas contemporáneas Leo ¿qué es de lo que- todo, he leído de todo, he leído literatura universal, literatura colombiana, historias cortas, también he leído pues clásicos como por ejemplo La peste de Albert Camus, que fue una lectura muy interesante para hacer en esta época porque habla justamente de una epidemia, de una Ajá. enfermedad Sí. que mata muchísima gente. Entonces en el momento en el que lo leí la gente de verdad se pudo como conectar bastante porque obviamente en el contexto en el que estamos en una pandemia. Entonces fue muy, muy directo para las personas y también es un escrito que devela los sentimientos del protagonista y la manera en la que la gente en este contexto, que es una colonia francesa, siente estar aislados de todo el mundo.
estar confinados, estar en sus casas, no poder salir de la ciudad, no poder ver a los que aman. Sí. Entonces fue algo que resonó bastante con la gente. Y he leído, sí, un poco de todo. Y ya más o menos el 20 de mayo, a finales de mayo, que se empezó como a flexibilizar un poco la reglamentación con lo del confinamiento y la pandemia, decidimos, no solo yo, sino mis seguidores y yo, porque siempre ¿Y tengo cuántos pues son? como una... En Instagram son como 460 seguidores, no son muchos, la verdad. Al Pues, menos sabemos que hay 400 personas leyendo libros O y que le novelas gusta acá. que Ajá. escuchar Sí. que alguien lea. sí, Ah. sí, sí. Entonces, entre ellos y yo, pues decidimos como, hey muchachos, yo sé que ustedes empiezan a trabajar, yo también empecé a trabajar de nuevo, yo soy profesora de inglés, de francés y de español de día, de noche soy esta bellezura que ven aquí. Ana. Y Ana Regia. Ana Regia. Como Victoria Regia. Ana Casi. Regia. Sí, casi. Ana Regia. Entonces empecé pues a trabajar también y todos ellos empezaron a trabajar, entonces era muy difícil como encontrar un punto de encuentro entre todos y un horario común para que todos pudiéramos conectarnos y estar ahí pendiente de las lecturas. Entonces yo dije, no muchachos, voy a hacer un podcast. En ese momento estaba leyendo 1984 de George Orwell y continué con esa lectura, la retomé desde el principio. Y ha tenido muy buena recepción porque es algo que la gente puede sentarse y escuchar. Y lo particular de mi podcast es que es un audiolibro diferente, porque yo leo pues libros completos y doy mi opinión y comparto mis pensamientos mientras voy leyendo. Entonces, si yo tengo una lectura o leo un párrafo de algo y yo digo como, pucha, esto me trae al momento en el que yo era niña y yo vivía con mis papás tal cosa, o esto me recuerda a mi presidente que es una mierda y hace Hola, esto. Duque. ¿Y Hola, sabes bebé. que en inglés cuando dicen duque, es duki, para que Pero ustedes en inglés, Entiendo. pero gringo. Sí, en inglés de Estados gringo. Unidos. Cuando alguien dice que, oh, tengo duki Me hice en un mi duki. pantalón, un duki, es como mierda, significa mierda, ¿sabes? Y no estoy hablando de ti, presidente, estoy acá, no soy político, Yo sí. pero duki significa La mierda pronunciación de Duque en inglés significa mierda. En en español. español, para que sepan, Para que ustedes, y yo no sé nada, no soy No político, más. no tengo, tengo opiniones, pero acá en el podcast queremos sobrevivir algunos años, entonces no Entonces vamos no a las decir vamos a nada, no saben dónde vivimos. Ahí entonces- cortamos ese Sí, pedacito. no cortamos nada. Acá. Pues hablando de la literatura, tengo una Sí. pregunta para los dos. Dime. Dinos. Un libro que les ha cambiado la vida, que les cambió la vida. Piénsenlo bien, piénsenlo bien. Yo voy a hablar del mío, que me cambió la vida. Para mí, hay varios, pero yo creo que yo me acuerdo como cuando era niño, que yo leí Mark Twain, Tom Sawyer. Tom Sí. Sawyer, cuando yo era niño, Niño travieso. éramos como, ¿así se llama en español? ¿Niño travieso? ¿De No. Mark Twain o No, yo digo que es una característica pues de Tom Sawyer. Sí, de Tom Sawyer, que era niño Pero travieso, pero cuando yo tenía como, que era como 10 o 11 años que lo leí, cuando lo leí la primera vez en la clase, lo tuvimos que leer, era Tom Sawyer. Parece un libro, pues como tú decías, es como asolapado, ¿cierto? Que es como un poco como, la fachada es de un niño travieso, pero en realidad la profundidad de ese libro habla de amistades profundas, Sí. del racismo de la época y de la inocencia de un niño y de una relación con un adulto. Entonces, para mí me cambió el punto de vista y era cuando me di cuenta que todo en el mundo no era como lo vemos como niños. Era como cuando estaba yo, ¿cómo se dice? Turning the leaf. Pasando la página. Pasando la página o la hoja, ¿cierto? La hoja de, pues cuando uno está, la hoja está verde y después cambia de De color. la preadolescencia a la adolescencia. Sí, estás era creciendo. Claro. en mi vida era un punto a donde yo me di cuenta que yo podía leer algo y pensar más profundo. No era que solamente eran historias para diversión y entretenimiento, que pueden ser algo más profundo.
Para mí ese libro me cambió la vida y yo me acuerdo muy bien cuando lo leímos por la primera vez con mis amigos y mis classmates en la clase y tuvimos que hablar acerca de eso y era gracias a tener una profesora muy buena también. Claro. La profesora nos hizo hablar de que sí, es un niño travieso y hizo estas cosas y tenía un amigo y se metían en cosas. Pero ¿qué más ven ahí? ¿Qué más ven ahí? El amigo que era el amigo moreno, que era un señor. ¿Qué ven ahí? Entonces nos ponía a hablar de eso y teníamos como 11 años, 10 años. Entonces era un momento que me dio cuenta que los libros no solamente son entretenimiento, pero también pueden ser para expandir la mente y pensar un poco más profundo. Sí. Entonces les hago la misma pregunta, un libro que les cambió la vida. ¿Tú empiezas o yo empiezo? Tú. Yo. Bueno, para mí fue Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft, la mami de Mary Shelley. Y fue un libro que yo leí cuando tenía 18 años y cambió mi perspectiva de la feminidad y lo que es ser mujer completamente. Porque ella en ese libro decía que la diferencia primaria entre los hombres y las mujeres es la educación y es cómo se nos cría. Pues aparte pues de la fuerza bruta, porque obviamente pues los hombres son físicamente más fuertes que las mujeres, es como la limitación de las libertades individuales lo que nos hace diferentes. Entonces desde ahí yo empecé a tener una exploración, empezando por mi propio cuerpo y mi propia sexualidad, en lo que era ser libre y lo que era sentirme mujer, de verdad. Y lo relacioné muchísimo a la danza, fue una lectura que de verdad me hizo mirar mi danza de otra manera, que yo también pues soy bailarina de danza tribal fusión, es una mezcla entre danza árabe, flamenco, danzas típicas de la India, y ese tono multicultural y entonces entregándole a eso el tono feminista de decir como, pucha, no, es que tienes que mirar también tus libertades individuales y ver en dónde te estás coartando. Entonces para mí mi cuerpo fue la herramienta principal para salir de eso y también de esa crianza paisa hipertradicional, hipermachista que tenemos nosotros acá. Entonces empecé a hacer como todo un proceso con la danza, un proceso de descubrir mi sexualidad, de descubrir mi desnudez, de descubrir mi feminidad y mi ser mujer desde ahí, desde la libertad y desde decir, sí, puede que yo sea menos fuerte físicamente que un hombre y eso está bien. Pero lo que a mí me hace un ser valioso no es eso. Son muchísimas otras cosas, son mis libertades, es mi educación, son mis pensamientos, son mis sentimientos, es mi intelectualidad y todo lo que yo puedo poner afuera desde ahí. Muy bien. Muy bien. Entonces el libro se llamaba Vindicación de los Derechos de la Mujer. Vindicación de los Derechos de la Mujer por la mamá de Mary Shelley que escribió Frankenstein. Exacto. Y Mary ella se llamaba Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft, sí, ok. Estoy sudando porque estoy tan nervioso después de decirme cosas tan como inteligentes, no sé. Estaba pensando, por eso dije que tú hablas y después yo sigo, porque Dale. tuve que pensar. El libro que cambió mi vida, que influenció mi vida. Yo estudié en la universidad, yo estudié administración de empresas y economía y contabilidad y cosas así. Y los primeros como 3 años me dediqué a estudiar cosas como de contabilidad y todo. Y en el último año empecé a estudiar psicología, filosofía, sociología, y tomé un curso como una clase se llama Las tradiciones religiosas del Este y hablaba de Abraham. Y cómo es como el padre o papá de los cristianos, de los musulmanes y todo.
Y yo tomé esta clase porque quería como un grado, una nota alta. Entonces dije, que religión, voy a estudiar esta porque voy a sacar una ¿cómo es? Grado, como Una nota. Una nota súper alta. Pero yo creo que cuando yo tomé esta clase, empecé a leer cosas de la religión y yo crecí en una casa muy religiosa. Entonces, todo era del Dios y mi papá era como es pastor, como un líder en la iglesia y Sí. todo. Yo empecé a leer de cosas de como las guerras entre religiones, cómo se formaron las diferentes religiones y todo. Y me mandó en como una jornada de leer, pero de leer cosas, no de ficción, pero cosas reales de la vida, de como guerras, de esclavitud, de todo. Y cada vez que leía, estaba leyendo un libro, y dije, no, es que tiene que ser mentira. Eso Claro. nunca pasó. Entonces cogí otro libro y otro libro y otro libro y recuerdo exactamente el lugar en Canadá, se llama Chapters, que es el nombre de una librería. Y dije, no, este no es posible. No pueden decirme que esto había pasado con la gente indígena de Canadá. Imposible. Entonces empezó como una transición. Empecé a aprender mucho de religión, de las cosas políticas. Y antes solo estaba estudiando cosas de cómo puedo ganar dinero y cómo es administrar una empresa. Y cuando leí este libro, cambió mi perspectiva de todo, porque me di cuenta que yo era muy ignorante. Porque en las escuelas dicen que si vas a estudiar psicología, vas a solo leer psicología. Nunca vas a estudiar religión. Teología, sí. o teología o Exactamente, historia. exactamente. Entonces, yo creo que, y cambió mi vida, porque por eso en este momento tengo como empatía para la gente indígena de Canadá, los Estados Unidos, Colombia, en todos los lugares, porque entiendo lo que ha pasado en la vida de ellos, en su historia, y literalmente fue como una bendición que empecé a leer este libro, que yo estaba pensando que es que no, este libro es muy aburrido, yo voy a sacar una buena nota y ya. Pero empecé a leer y literalmente cambió mi vida porque me dio como un interés en cosas más que solo los negocios y matemáticas y todo así. Entonces no es como un libro de como George Orwell o nada, fue literalmente un libro de la historia de la religión y empecé a, ¿cómo se dice? Challenge, como Desafiarme. exactamente, de la religión, al menos pensar más profundo. Claro. Sí, porque tú naciste y creciste en una familia Muy cristiana, religiosa, cristiana. exactamente, Entonces, cristiana. cuando leíste este libro, Ajá. te hizo como, fue un reto a Ajá. lo que tú conocías y a lo que te habían enseñado en tu Ajá. vida. Claro, Exacto. como eso es abrir muy- la mente a eso una es muy perspectiva interesante. diferente. Sí, a mí me pasó también cuando yo leí, pues muchos saben que yo fui preso por unos años y para mí lo más... yo leí la Biblia porque en las cárceles algo que no te pueden negar es la religión. Sí. Y no te pueden negar. Entonces uno con el En aburrimiento. Estados Unidos. Sí. Ok. Entonces con el aburrimiento y con el tiempo, uno quiere perder en algo, pide una Biblia. Pues ni no se lo pueden negar. Entonces yo leí eso. También leí la Torah y varios escrituras religiosas. Y para mí también fue algo que me cambió la vida porque me cambió mucho la perspectiva, porque vi que la religión
es una cosa y creencias es otra cosa y Espiritualidad. la espiritualidad es otra cosa y, y esos libros, aunque yo no soy cristiano ni católico ni cualquier cosa, es más, yo fui a la iglesia donde me bautizaron y me hice que me excomunicaran de la iglesia por... O rebelde. No rebelde porque no creo en eso y no quiero ser parte de eso. Y me pareció muy injusto que cuando bebé sin conciencia, sin saber, me habían puesto en esa categoría, porque no puedo decidir yo mismo. Igual, yo cuando leí esos libros, me puse a pensar igual, como tú, me abrió la mente y también me puso en los zapatos de otras personas, porque hay gente que uno piensa que por qué piensan así, por qué los cristianos están gritando en la esquina, por qué los testigos de Jehová van casa a casa tratando de indoctrinar a la gente. Hay razones y en esos libros uno lo descubre. Entonces, hablando ahora, porque tu podcast y lo que tú haces ahora y que te gusta y te ama la literatura, en literatura colombiana, digamos, por ejemplo, una persona como yo conozco Gabriel García Márquez, yo conozco Jorge Isaac, yo conozco, pues, La María, que es algo claro. que es como, La María, no sé si lo has leído. No. La María, para mí, es un libro muy bacano, es una novela muy interesante y muy buena, por un escritor colombiano, Jorge Isaac, y si tienen tiempo de ir al cementerio San Pedro, hay un monumento que dicen que el corazón de Jorge Isaac está ahí, pero es como más, yo creo que es como más metafórico, pero igual. Sí, claro. Ahí. Porque él no es paisa, él creo que era, no me acuerdo de dónde es, pero igual. Pregunta para ti, Ana, si tú tuvieras una sugerencia a alguien que no es de Colombia, que quiera conocer la literatura colombiana, ¿qué le sugerías? Yo le sugeriría leer a Santiago Gamboa. Santiago Gamboa. Sí, Santiago Gamboa es un escritor contemporáneo, todavía existe. Sí. Y él escribe sobre la realidad del país, o bueno, ha escrito, lo que he leído de él, ha escrito sobre la realidad del país de una manera narrativa que toca muchísimo también la política. Un libro de él que recomiendo enormemente se llama Plegarias Nocturnas. Plegarias Nocturnas es un libro que cuenta la historia de dos hermanos, hermano y hermana, en Bogotá, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el gran paramilitar de Colombia. Y se muestra como todo lo que la influencia de la esfera política en la vida personal de las personas, en la vida personal de cada ciudadano. Entonces, él narra la historia de estos dos hermanos. Hay sexo, hay mentiras, hay viajes, hay tráfico de personas, hay prostitución, hay corrupción, hay muchas cosas. Me gusta. Que de verdad reflejan la realidad diaria de la clase media y la clase baja colombiana. ¿Pero qué nivel de lectura es? ¿Como cualquier persona puede leerla? Cualquier persona puede leerlo y puede entenderlo. Okay. Él tiene un talento impresionante para contar Gamboa. temas muy intrínsecos a la realidad colombiana de una manera en la que la narrativa es tan fluida que te va a atrapar y te va a ayudar a entender. ¿Y tienes una copia de este Sí, novela? tengo una copia de esta novela. prestar? Claro que sí, la tengo en español. ¿Puedo usar un marcador? Sí, yo te dejo rayarlo. Okay. Sí. Pero obviamente pues si tú tienes como digamos un contexto o una visión básica de lo que fue la política colombiana, digamos en la época del 2002 al 2010, te vas a dar cuenta de muchas referencias que de pronto no vas a ver si no tienes ese conocimiento básico, pero de todas maneras, así tú no sepas absolutamente nada de Colombia, tú lo vas a poder entender y lo vas a poder disfrutar porque es un libro, Plegarias Nocturnas, que tiene una
una narrativa que está plasmada o está atravesada por el amor entre hermanos. Y es algo con lo que yo creo que todo el mundo se puede relacionar. Bien, tengo una pregunta porque yo estaba hablando de cómo un libro de historia cambió mi vida. Fue mi libro. ¿Cuál es tu perspectiva porque personalmente creo que Colombia es como un país muy religioso. Sí. En Un casi católico. Pues cualquier Colombia casa. es una nación católica. Católica, Es entras en el- cualquier la casa. nación Es el del- país laico del estatuas. Sagrado Corazón de Del Sagrado Jesús. Corazón, Sí. Entonces, tú naciste acá, creciste acá, has viajado, has vivido en otros lugares, pero tu familia estoy asumiendo, ¿tu familia es religiosa o no? Mi familia es muy religiosa, mi familia es muy católica, sí. Y entonces, ¿cuál es tu perspectiva de la religión? No, pero habla. Ajá, es que habla. A ver, espéreme. Cheers. Oh, she Cheers, gotta cheers, take a cheers, drink for cheers, this? cheers. Tienes que Cheers. tomar Haces para una eso. pregunta, sí. Pero este, Cheers. cheers, Cheers. Juan Camilo Bebé. Ah, No, bebé. bebé. Pero acá me tomo un trago. En la versión en inglés no me tomé un trago porque esto lo puede entender mi mamá, entonces es complicado. Sí, acá existe. Si uno hace como un Sí, sí, brindis y no se ve, no ves en los ojos de los otros, van a tener 7 años de mal sexo. No es ¿Por una qué existe en costumbre acá, Canadá? no es una costumbre Ok. acá, la verdad, no. Ok. Pero yo te miro Sí. porque ¿Por qué no quieres No, 7 no años? quiero, Ok. no quiero 7 años de Sí, mal no, sexo. no, Yo Por quiero, si las moscas. yo quiero muy buen sexo en mi vida. Muchas Sí. gracias. Pues, a ver, mi familia es extremadamente católica. Pues todos son muy católicos, todos creen en Dios. La gran mayoría, excepto yo y un par de primos que tengo que somos como las ovejas negras pues, de la casa. Y los raros. Sí. Esos que escuchan el metal por allá y esa música del demonio. Ujú. Entonces- Ajá. Sí, entonces, por ejemplo, reconocerme como agnóstica, que lo hice cuando tenía como 13 años, Wow. en mi familia fue una batalla, porque mi mamá pues era una de esas personas que nos llevaba a misa cada 8 días y el domingo teníamos que estar en la iglesia porque teníamos que estar en la iglesia. Entonces una vez yo recuerdo que estaba jugando Tomb Raider, de hecho, Lara Croft. Lara Croft, Tomb Raider Legend. Lovecraft. Estaba jugando esa Mejores entrega, choice. esa entrega en particular, Tomb Raider Legend. Y le dije a mi mamá, mamá, pero ¿sabes qué? Yo como que no quiero ir a la iglesia. Y ella como así. ¿Por Como qué así. querías jugar Lara Croft? Sí. Y yo dije, mamá, pero es que me parece más interesante seguir jugando acá el jueguito que ir a la iglesia. Y dice, pero como así, si es la iglesia, ¿no? Y yo dije, mamá, pero es que yo como que no creo en esa vaina. Lloró. Lloró, Muy o sea, incómodo. fue una cosa muy tenaz para ella. Para mi papá no tanto, pero para mi mamá sí, porque es, digamos, una persona que de verdad pues tiene una conexión muy arraigada con su religión. Ella reza rosario todos los días y es algo que yo le respeto muchísimo. Sí, y yo respeto la creencia en Dios y en las deidades que ustedes quieran, todo lo que quieran, pero yo no quiero que nada de eso sea impuesto, digamos, dentro de mi vida. Sí. Y yo quiero sentirme con el poder de decidir qué pienso y qué no pienso, en qué creo y qué no creo, y qué me es más beneficioso para mí y qué no. Ajá. Es, digamos, yo creo algo que viene muy ligado a ser una mujer independiente y a ser, digamos, una persona que tiene una capacidad de raciocinio elevada. Sí, sí. ¿Sí? Y fue un choque con mi mamá, ha sido pues un choque con mi familia. Yo, digamos, voy a la iglesia todavía, digamos, para reuniones familiares o matrimonios o cosas así, pero, digamos, no es algo que, en lo que yo crea particularmente, no. Pero yo entiendo algo. Dime. Tú eres como el Matrix, así como... Entiendo por qué usas los shortcitos, influenciada por Lara Croft. por Lara Croft. Oh, en el lugar de asistir A la iglesia. tú estabas estudiando una mujer con shortcitos así, de beige. Pero tú hablaste algo
mencionaste feminismo, porque Sí. tu libro que te abrió la mente, que te impulsó, que te motivó, fue un libro que es, pues en muchos ojos feminista. Sí, sí. ¿Cómo ves Colombia en ese aspecto? Porque tú también mencionaste la palabra machista. Dijiste que Colombia es machista, que Medellín es machista, pues algo pues relacionado con la palabra machista. Y yo estoy de acuerdo, yo sé que Colombia es machista. Y este no es tu apellido. ¿Andrew No, Machista? yo soy Andrew Macía. Oh. Y no soy machista, El yo no soy bullying. machista, pero Andrew sí. Machista se llama. Yo no soy machista, pero sí las mujeres deben estar en su lugar. Mentiras. ¡Wow! I mean, like, drop him, and then I'm like, explícate. Explícame cómo es. Okay. No, mentira. Explícate, amigue. No, pero sí estoy de acuerdo que Colombia obviamente es muy machista, porque yo lo he experimentado por mi propia cuenta. Yo viví en el centro y trabajé en el centro como profe de En inglés Blendex. por muchos años. Y yo caminaba pues por el centro, me montaba, me monto todavía al metro de vez en cuando, pero antes me montaba mucho al metro, transporte público, y yo veía cómo los hombres tratan a la mujer. Y es muy diferente como un hombre trata a una mujer sin conocerla, solamente porque es linda, porque es atractiva, porque se puso... A veces ni son tan atractivas, pero los hombres, hey mami, hey, qué lindo, qué linda, cómo está, qué lindo tan cool, qué culo tan lindo. Y yo, Qué lindo tan cool. uy, Qué lindo tan culo. Pero, Otra camiseta, tenemos que... Qué lindo tan tan culo. qué lindo tan cool. Qué lindo. Pero no, yo lo vi y lo escuché y me pareció, pues es como un culture shock en español, en inglés se dice Choque cultural. un choque cultural, porque es algo que uno no está Esperando. cuando uno, es algo que uno no se puede preparar como, digamos, persona que viene de Estados Unidos acá. Porque en Estados Unidos no se ve, obviamente No, que pero sí se ve, que sí se escucha, sí, sí se se escucha de vez en cuando, pero no es tan imprudente. No, pero no, espérame. No voy a defender la gente de los Estados Unidos, porque en particular Nueva York. Y Los Ángeles, yo soy de Los Ángeles. Sí. Yo tuve novias que le cogieron el Sí, culo, sí, y y yo me habla, tuve pero que hey, pelear. hey, No, girl, la hey, primera girl, vez que ask- eso me pasó a mí, yo tenía 11 años. Where? ¿Dónde? Acá. ¿Qué ¿Te agarraron? agarraron? ¿Un la señor nalga. de cuánto? No sé. Pues 11 años. muchísimo mayor, la verdad. Pues sí, era Wow. un tipo Obvio, de cualquier 40, 40. edad es malo. Sí, Ok. es malo, pero entonces, la iba pregunta saliendo. para ti es que, ¿qué piensas del machismo acá en Colombia y del trato a la mujer? Pues No tienes que filtrarte, solo tienes que hablar. Ok. Sí, dale. así de uno. Duro. Duro. Yo creo que Colombia está extremadamente quedada. Está muy quedada en lo que es el respeto a la mujer. Sobre todo uno se da cuenta de eso cuando ha tenido la oportunidad de vivir o de viajar a otros lugares. Yo he estado, pues viví en Alemania unas semanas y eso fue pues un shock cultural completo porque es una sociedad absolutamente diferente. Y también viví en Australia algunos meses, tuve pues esa oportunidad y en ninguna de esas dos partes, digamos que son países de primer mundo, me sentí insegura por el hecho de ser mujer y estar en la calle. Volver a Colombia después de esas dos experiencias fue un reto para mí porque sí se siente la inseguridad, o sea, es una cosa de que tengo que ser muchísimo más meticulosa con la ropa que escojo al vestirme, con la manera en la que camino, en los sitios a donde voy, en que si yo veo, digamos, voy por la acera derecha de una calle, entonces en la acera derecha hay un grupo de hombres, entonces me voy a pasar para la acera izquierda para que las guachadas que me dicen o el catcalling no sea tan terrible y no sentirlo tanto, porque yo sé que me van a decir cosas, pero sé que si paso cerca de ellos va a ser peor a si paso en la acera del frente.
por Pero ejemplo. tienes miedo cuando estás pasando, cuando ves a un grupo de cuatro hombres Sí. allá parados, decimos a 20 metros, y vas caminando. ¿Qué está pasando en tu mente? ¿Que van a solo hacer cosas como tss, 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 o van a hacer algo más? ¿Te En mi sientes como mente, insegura o qué? en mi mente me siento muy insegura y en mi mente yo digo, ojalá no me hagan nada. Hmm. Es como, espero que no me hagan daño. Pero hay una Pero posibilidad hay que van una, a hacer algo. hay una posibilidad. En cambio, en Alemania, de hecho, me pasó algo muy extraño que para mí fue también bastante satisfactorio, que era que yo salía de un club borracha, llevaba de la perra, pero de la absoluta perra. Y iba caminando yo por una calle, no me acuerdo ni dónde estaba, porque estaba tan ebria que no me acuerdo ni dónde carajos estaba. Y vi a un grupo como de 4 chicos que se acercaban hacia mí y tuve ese mismo miedo, como un miedo de que, pues pucha, me va a pasar algo, me van a matar, me van a violar, me van a secuestrar, me van a hacer algo. Y lo único que hicieron esos chicos era, hey, yo, y seguí. Y para mí, o sea, ese fue como el momento en el que yo noté que estaba en un lugar distinto, que estaba en un lugar diferente, porque ese como de que ellos están en su cosa, preocupándose por su propia vida, haciendo lo que ellos están haciendo ¿Pero y por yo voy qué? ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees que es tan diferente allá? Es tan diferente allá en Alemania y Australia, dijiste, Sí. que en Colombia. ¿Por qué es tan diferente? Yo diría que también tiene muchísimo que ver con la crianza, porque es que acá en la crianza es una crianza muy tradicional, es una crianza en la que a los hombres y a las mujeres nos enseñan a tener unos roles muy distintos y muy contradictorios, y es una crianza en la que a las mujeres se le enseña a ser sumisas a los hombres. Por ejemplo, yo tengo 3 hermanos, todos son hombres y todos son mayores, entonces pues mi mamá, vos nunca vas a ver a mi mamá alegarle o discutir con mi hermano porque la casa está sucia. Esa discusión se tiene conmigo. La casa está sucia es culpa de Ana, no es culpa de la persona que está en la casa todo el día. Incluso si Ana trabaja, si Ana estudia, si Ana hace de todo, Ana tiene que barrer, Ana tiene que trapear, Ana tiene que sacudir, Ana tiene que hacer un montón de cosas. En cambio, digamos, si esta otra persona está en la casa todo el día, él es hombre, él no sabe. Sí. Sí. De malas. Es que él es hombre. Es que usted espera que un hombre barra también como una mujer. Pero eso yo Nunca. creo que... Y eso son cosas que literal mis tías y mi mamá me dicen. Y es una crianza también que yo he visto en los matrimonios de mis tías. Por ejemplo, tengo una tía que a las 5 de la tarde corre de donde sea que esté porque tiene que ir a servirle la cena al patrón. No. Y el patrón Al tiene que patrón. tener, El le patrón dice significa- el Ajá. patrón, the boss, Wow. le dice el patrón Su marido. y es su Su esposo. Ajá. Entonces ella a las 5 de la tarde tiene que salir porque tiene que ir a servirle la comida y él a las 6 de la tarde tiene que tener la comida servida. Tengo otra tía que su esposo se muere de hambre si la comida no está servida. Puede estar hecha, Sí. está en la olla, Ni hecha. puede caminar hasta la cocina. Puede caminar hasta la cocina, puedes coger tu plato y servirte la comida hecha, pero si la comida no está servida en la mesa, no come. Entonces, voy a decirle, no sé si hablé de este en el último La versión- capítulo, sí. pero yo estaba saliendo con una mujer acá en Colombia y yo fui a su casa. Entonces, pasé conociendo la casa. Pasé acá. Y es una casa bonita. Es un apartamento. Apartamento, pero de buen estrato. Decimos, un buen estrato. Sí, como Y yo- en Laurel, es cierto. sí, pero es que entonces pasé, En Laurel es por la diagonal no me no, pero pasé por el baño y así, como 3 o 4 boxers, como calzoncillos allá en el piso. No eran míos. No, Que yo hago lo no, mismo. las tuyas. Pero pasé y habían como 3 o 4 boxers, calzoncillos en el baño. En la ducha, como 2 o 3, y otro acá, lado del sanitario, De la taza. de la taza. Yo pregunté a ella, es que, ¿pero por qué? ¿Por qué hay como boxers allá? Es que, yo vivo con mi hermano. ¿Y por qué no recoge sus boxers? ¿Por qué están allá en el piso? Yo que no, es que nunca recoge sus boxers. Es que, ¿por qué?
porque yo lo hago. Es que ¿Por qué? tú lo haces, pero ¿por qué? Es que él es... Eso es, ¿Cuántos una mujer años? eso es una mujer de ya más de 30 años. Más de 30 años. Sí. Y yo pregunté, ¿y es qué? ¿Pero cuántos años tiene su hermano? Pero son boxers grandes, entonces pensé Es que... un adulto, tal vez, ¿no? pero yo pensé Un que hay bebé gorditos, obeso. hay como un gordito. Un bebé obeso. Un bebé, sí. Es que no, 36. 36 y sus calzoncillos están acá. 4 calzones, no un calzoncillo. 4. 4. Es que no, es que nunca en toda su vida. Y yo, pero ¿por qué? No, es porque desde cuando él era niño, mi papá siempre decía que él es mi hijo, él es hombre. Entonces, ¿pero qué significa? Que él no tiene que limpiar, porque no quiero crear como un marica. Un marica. Claro. Entonces, marica, si Entonces, limpia. No. Asocian Sí. limpiar con ser marica. Sí, con ser marica. O pero femenino. Femenino, pero lo que sea. Si un hombre es gay, entonces dice que un hombre es gay si limpia sus cosas. Entonces, esta es la filosofía. Y no digo que esta es la Y es filosofía. volverlos inútiles. Exactamente. Es volverlos No estoy inútiles. diciendo, no estoy generalizando, pero eso es algo común que he escuchado de diferentes mujeres, que no, yo cocino, yo hago, y tiene este rol de ser como femenina de cuidar a los hombres, cocinar, limpiar, como mimar a ellos, es algo real. Dicen que, al menos lo que he escuchado, estoy hablando con ustedes colombianos, ustedes pueden decirme que lo que estoy diciendo es una mierda, pero voy a decirle que las colombianas me han dicho, dicen así, dicen que los hombres colombianos son muy malos. Obviamente no estamos generalizando, pero lo he visto y admiro las mamás colombianas como dicen que, ay, te amo, Los los miman. Bien, y me encanta, este es algo latino que me gusta, que son muy acogedores, Acogedoras, muy así. Pero lo que me han dicho mis amigas colombianas es que los hombres cuando salen con una mujer piensan que la mujer va a reemplazar a la mamá. Y no es así. Pero no es así o es No así. no debería ser así. Pero ¿Cuál yo, es su no opinión? debería ser pero así. yo creo que hiciste una buena pregunta. ¿Por qué es tan diferente, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos, Australia, en Europa o en partes de Europa, porque no toda Europa es Sí. así? Para mí es plata, economía. Acá la pobreza da el camino a la ignorancia. Y acá hay mucha pobreza. Y lo que reemplaza educación es religión. Y la religión es muy arcaica. Pues no es que digamos que la religión es arcaica, pero los pensamientos y Los las dogmas. enseñanzas son muy arcaicas. Sí. Entonces, la gente de acá, digamos, una persona, así sea un estrato 4 o 5, no va a tener la misma experiencia de un estrato 4 o 5, digamos, en Australia. O no va a tener la misma experiencia de un estrato 1 o 2 en Australia en educación y en convivencia social. Sí. Por ejemplo, hoy fue muy evidente para mí porque yo estuve en una patrulla hoy por muchos minutos, por casi una hora, porque estamos repartiendo 200 mercados en Villatina. El respeto que la gente le tiene acá a la policía es casi cero. Sí. Básicamente no existe. Pero es que la policía no se lo ha ganado tampoco. No, pero vea, eso es un ejemplo del pensamiento de la gente. No se lo ha ganado y no se lo merece. ¿Por qué? Pues ya es parte de la cultura y parte del pensamiento,
porque no han experimentado algo diferente. ¿Cómo es el respeto a un policía en Australia? No, es una cosa completamente distinta, pero es que tú tienes también que ¿Pero por qué? entender Porque en que estás Australia- lidiando con una institución corrupta en Colombia y con una institución no tan corrupta Pero es allá. corrupta por plata. En Australia, Sí, ¿cuánto por- le pagan a un policía? Sí, más que el... Ah, no tengo ni Mucho idea. más que a un policía acá. ¿Cuánto le exigen a un policía en Australia? Mucho más que lo que le exigen acá en Sí. Colombia. No, sí, es Entonces cierto. todo se puede empezar con economía. En Colombia somos un país pobre. No, pero sí y no, porque he hablado con mujeres de estrato 5, 6, 4, 5, 6, decimos, y dicen lo mismo. No estoy hablando de estrato 0. Por ejemplo, uno puede decir que mira, los hombres en estrato 0, 1, 2, 3, hasta 4 No, tienen pero- que trabajar. Y yo- entonces no saben hacer las cosas que normalmente hace una mujer. No. Limpiar- Sino Estoy que es que más completamente que de la acuerdo. economía también tiene muchísimo que ver la crianza y la cultura Pero en la sí. crianza viene de un país pobre. Eso es lo que estoy diciendo. Uno puede ser un estrato 6, pero fue a la misma escuela y las crianzas y las actitudes y la educación fue casi lo mismo que te están enseñando en un estrato Ok. 1, 2, 3. Yo quiero escuchar tu perspectiva. ¿Me Darnos tu perspectiva. recuerdas cuál era la pregunta, por La favor? pregunta es que tú piensas que lo que estamos diciendo es la verdad, que los hombres acá son más mimados, Sí. entonces piensan que, Ok. que la mujer va a reemplazar a la mamá, y porque vas a contestar a 2 preguntas. Esta es una, y después vas a seguir con cuál es la diferencia entre, porque hay muchas mujeres acá, tal vez, o 2 mujeres que están escuchando este podcast. ¿Cuál es la diferencia entre salir con alguien como un extranjero y un colombiano, y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ok, bueno, en la primera pregunta yo la verdad estoy de acuerdo con eso. Yo sí siento que los hombres acá son muchísimo más mimados y es porque yo diría que en la crianza colombiana y con esos roles tradicionales a los hombres se les vuelve muchísimo más infantiles, muchísimo menos independientes en el sentido de ser capaces de cuidarse a sí mismos y de atender a sus necesidades básicas. Los hombres son muy independientes en otras cosas, pero no son capaces de atender sus necesidades básicas. Entonces vos ves que, por ejemplo, si los dejas solos en un apartamento en una semana, el sitio está vuelto mierda. Prácticamente está patas de arriba y no hay nada que hacer hasta que una mujer meta la mano. Entonces es como ese tipo de cosas, el no saber cocinar, el no saber limpiar, el no saber atender tu propio desastre, el no saber cómo corregir ese tipo de cosas. Entonces sí pienso que son extremadamente dejados, extremadamente machistas en ese sentido, porque se asocia la limpieza del hogar y la tenencia del hogar y el hacer cierto tipo de actividades con una feminidad, y también está implícito ver la feminidad como algo inferior y la feminidad como algo débil, lo cual no es cierto, ¿sí? No necesariamente es cierto, son simplemente cualidades de uno y otro lado que en un ser más integral deberían estar mezcladas. O sea, vos podrías ser valiente contra una situación de peligro y también deberías ser capaz de lavar tus propios calzones y no esperar a que tu mamá te haga todo, por Para ejemplo. mí esa es una situación de peligro. Sí, Lavar mis tus- calzones. Nunca me han visto Quemar tus calzones. después de comer lavar un tus burrito calzones después de mexicano. comer un burrito. Eso sí, Es una situación de emergencia. peligro. Increíble. Obvio. Y la diferencia, y yo creo que de ahí precisamente es que nace la diferencia entre salir con personas de otros países y salir con manes de acá o con manes de acá que hayan tenido una experiencia en el extranjero diferente, porque siempre le abre a uno como otras perspectivas. Digamos que a ver, espérame. Yo creo que yo he salido con una persona de cada continente, en mi humilde pues experiencia, que no ha sido mucha pues tampoco. Empezaste a salir con gente cuando tenías 9 años. ¿De ¿O cuánto? Porque Antártica? ya eres un No, bebé. mi primer novio lo tuve a los 16. A los A mí me 16 gusta era de acá. matemática, entonces estoy acá como...
Sí, sí, ok. A los 16 y pues bueno, he salido con personas de Estados Unidos, he salido con personas, ¿Has salido con un chino? sí, Y con... de ascendencia china en Australia. Un Ah, no, pero australiano eso no de cuenta. ascendencia china. ¿Por qué no cuenta? No, porque esa ascendencia ya se ha asimilado, pues asimilado a Australia. Tenía En acento ciertas australiano. cosas, no, Tenía entonces acento bien. chino. sí, Hablaba ching chang chang. más o Oh my menos. God. Ah, Oh listo. my God. Pues es que era una cosa, o sea, así el racismo aparte. Sí, es que hablamos del racismo. Chincho, what? Parce, yo conozco Oh. a 3 chinos, son mis amigos. No soy racista. Es la verdad. Ok. Sí, tienes tres No, mentira, amigos, sí. mentira. No, entonces, No, pero, o sea, sí he salido pues como que gente de otros entonces- entornos culturales y la verdad pues la diferencia se siente Entonces, básicamente en eso, como en cómo perciben, digamos, el rol de cada quien y en qué tan independientes son el uno del otro. Por lo menos, por ejemplo, los europeos sí tienden como a tener, digamos, una independencia en ese tipo de tareas básicas en las que, por ejemplo, yo salí con un pero suizo porque, pero, que él, por ejemplo, no quería, por ejemplo, que yo hiciera todas esas, he dicho, por ejemplo, como 5 veces, qué pena la redundancia, que yo hiciera, por Ay, qué ejemplo, tal. que pusiera Sí, la sí. ropa a lavar o que Ajá. lavara los platos, porque yo automáticamente hacía como todas esas cosas porque a mí me habían enseñado que yo tenía Sí, que sí, hacer sí. todo Ajá. eso. Entonces él llegó y como que me confrontó y me dijo como, ay, ¿por qué estás haciendo absolutamente todo lo de la casa? Viendo que pues yo también estoy acá y yo no soy manco, yo puedo hacer las cosas también. Y además no estás lavando tu ropa y mi ropa, estás lavando solo la mía, Sí, sí, sí. por ejemplo. Otra vez, qué pena. Y él me decía como, no necesitas hacer todas estas cosas, pues si Sí. me quieres ayudar, todo bien, yo lo aprecio, pero pues yo puedo lavar mis propios calzones, tranquilo. Sí. Entonces es como él, o sea, él en ese momento, a mis tiernos 19 años, justo por la época en la que leía a Mary Wollstonecraft, me decía como, no, es que vos no tienes que hacer esto, yo también puedo hacer esto. Era como una validación, como, pucha, es que existen hombres fuera de mi entorno, fuera de Colombia, que son capaces de hacer como todas estas cosas y que no necesitan una niñera a tiempo completo. Entonces eso para mí abrió otra perspectiva completamente distinta. Pero dicen que los gringos, nosotros, yo soy gringo. Canadian Define gringo. Yo soy gringo. si no hablas gringo español cre- y hablas inglés, eres gringo. No, pero acá Pero dicen es que- cualquier persona Sí. fuera de Colombia, no, que habla inglés o francés o alemán, Europa o Canadá o los Estados Unidos, es gringo. Y Son eso más fríos. Y eso te... Ah, sí, sí. Son más fríos. No. Dicen que somos fríos, que no sabemos. Pues es que no amar. está como esa tocadera. O sea, yo digo que la gente en Colombia es muy tocona. Y es en el sentido en el que siempre te quieren dar abrazos, se dan como el pico en la mejilla. Y es como ese contacto físico todo sí, el sí. tiempo. Y la gente de otras partes no es así, pero eso no significa que sean ¿No es fríos. así o no es así en público? Ese es otro muy... No es así Por- en público y no es así con todo el mundo. O sea, si vos ves, por ejemplo, un man de Alemania que te esté abrazando y te esté dando picos todo el tiempo, pues es porque es, digamos, una cosa más Porque él romántica. pasó 2 años en Colombia. O pasó 2 años en Colombia Sí, o sí, sí. quiere algo pues más romántico Ajá. con vos. Vos no vas a ver, o sea, vos ves el típico man colombiano de que, hey, no, Sí, sí, qué sí. más parce, cómo vas, no sé qué, y el abrazo y el pico y no sé qué. COVID. Y somos COVID. gente muy tocona y por eso es que el COVID Ok, se está expandiendo. ok. Yo sé, Andrew, que yo estoy preguntando todo en este momento porque me fascina. Tengo una pregunta. Yo creo que los colombianos son demasiados exagerados en su, ay, mi cielo, ay, papi. Nos conocimos hace 2 minutos, ¿cómo Sí, sí, soy sí. tu cielo?
Los extranjeros ni pueden abrazarte después de como un año. Es que, por favor, estamos acá. Saludarte. Son dos saludame, sí. opuestos, Son sí. dos extremos. Acá uno conoce a una chica y ya estás como, ay, mi amor, Sí, mi Amor, cielo, bebé, Sí. Cosita, mi belleza. mi vida, yo soy tu vida. ¿Desde cuándo? A mí no me, pues es una cosa que yo siempre le he dicho a todas las mujeres, yo nunca he salido con una mujer menos de 30, menos de, menos de 25. Y todas De 30 dicen- bajamos a 25 Sí, así sí, sí, es que- sutilmente, No, es que ¿no? no. Sutilmente. Pero nunca, y nunca he salido con una mujer que sepa cocinar. Y nunca me han lavado el calzoncillo. Entonces no sé a dónde están esas chicas. Porque tus calzoncillos son sí, tan grandes que van a pasar todo el sí, día. así como- yo no sé a dónde están. Tal vez porque la generación nueva ya está más despierta y no han querido aprender cómo La lavar mis generación calzoncillos. nueva de clase media alta. Sí, no, pero yo también. Pero vos puedes A mí yo he imaginar salido una con, mujer con como- mujeres de Manrique, de Aranjuez, y tampoco saben cómo lavar un hijo de puta calzoncillo. Pero, no, es verdad, es verdad. Pero entonces lo lavas tú. Sí, es la verdad. No, yo tengo a la señora que me lava. Pero es verdad, es verdad. Es todo lo opuesto que han dicho, es mi Hashtag experiencia. facepalm. Para que sepan mi experiencia en Colombia en los últimos 10 años. Ajá, háblame. Ni una mujer me ha lavado el calzoncillo, ni una mujer ha Pero- llegado a la pero casa. Andrew, Ok, una Andrew, mujer, tienes una que mujer. tener- Ok. Disculpa. Tiene que ser Una muy mujer- fuerte. ¿Has visto tus calzoncillos? Yo he visto tus Mis calzoncillos pueden tapar un que carro, cuando sí. no teníamos Esta cuando no relación teníamos marital ya persianas, llegó demasiado cuando no lejos. teníamos persianas, Andrew colgaba Cuando no sus- teníamos plata, Ah, no, colgábamos es que mis no, calzoncillos no, como que- cortinas. Ah, Sí, yo sé. cortina, la cortina. Nadie me ha lavado Pero las cortinas. en mi sí, por experiencia, favor. en mi experiencia en los 10 años, yo he tenido una novia Ajá. que vino y cocinó para mí. En 10 años. No, pero esa es tu culpa. No. Esa ¿Cómo es así? tu culpa. Yo he cocinado. Seré muy ¿Cuál- cuál- terrible si Dios, tengo pero ganas más como de ir al culpa. baño. Entonces estoy buscando esas mujeres que saben cocinar. Este no es Tinder, Andrew. Este se llama el Colombia Podcast. Mira, where she's sneaking going. break. Pues para mí es, porque yo tengo una hermana también y obviamente tengo una mamá. Entonces para mí ha sido muy sorprendente ver a los hombres que son tan machistas y que tratan a mujeres. Por ejemplo, yo soy, how do you say single? Soltero. Soy soltero, 39 años. Yo conozco mujeres y nunca en mi vida he conocido tanta mujer con hijos, solteras, Ah, es cierto que sí. acá en Colombia. Oíste, la gente se reproduce mucho, ¿no? No es tanto Sí, la reproducción, no, sí. pero es tanto la irresponsabilidad del hombre. Sí, Porque sí, ¿a dónde pero están sí. los hombres colombianos? Sí. ¿A dónde están? ¿A dónde están metidos? ¿Están allá? Las papás ¿Están de- trabajando? los No, papás. porque tampoco los veo ahí trabajando. Están pidiendo plata en la calle, no sé. ¿Qué están haciendo los hombres colombianos? ¿Por qué hay tanta mujer soltera con hijos solteras? No, pero cuando dices soltera, no estás Es- diciendo es que sola están con sus solteras, hijos. estás diciendo que sí, estás diciendo Están que- solas con sus hijos. Exacto. Están Teniendo abandonadas. solas sus hijos, abandonadas. ¿Por qué hay abandonadas. tanta mujer abandonada? Obviamente que yo conozco muchas mujeres muy lindas, no solo colombianas también. Ahora hay muchas venezolanas acá. Yo sé que muchos que están viendo este podcast han conocido venezolanas muy lindas, solas, con bebés, solos. ¿A dónde están los hombres? No que somos muy machistas, no que somos muy hombres Pero colombianos. es como también ese sentido de responsabilidad, ¿cierto? Y es una cosa que no se inculca en los hombres normalmente en la sociedad colombiana. Y todo viene como desde una cosa tan sencilla, desde recoger tu propio desorden cuando tenés 8 o 9 años. Y si no sos capaz de recoger tus calzoncillos y tus zapatos, vas a ser capaz de recoger un Bebé. ser humano. Ajá. Exacto. Un bebé. No, o sea, es una cosa que la verdad viene desde mucho antes y viene desde la crianza y viene desde el ser consciente pues de que tu existencia tiene un impacto Sí, en, sí. en la sociedad y en la existencia de los demás. Y también los hombres están educados, por lo menos en la cultura colombiana, a que entre más pichen, entre más sexo tengan,
van más a ser hombres. pues más Más hombres. hombres, sí. No. Y eso nunca viene ligado como a todas las consecuencias que eso puede traer. Y eso puede traer enfermedades sexuales, enfermedades pues, de transmisión sexual o hijos. Sí. Por ejemplo, mi abuelo, no vamos muy allá, tuvo 23 hijos, 13 ¿Cuánto? con 23. Ok. De Tal los vez que tuvo nosotros, sexo 23 veces, ¿cierto? de los que nosotros sabemos, ¿no? ¿Has pensado eso? No. Pensando en ¿Nunca cuántas piensas veces- en cuántas veces ha... ¿Cuántas Y no lo veces quiero has tenido pensar, sexo? Andrew, muchas gracias. Mi abuela, que Bien. tiene 86, tuvo 7. No, pero, o sea, es eso, tuvo por sexo ejemplo. 7 veces. Es eso, por ejemplo, o sea, con mi abuela tuvo 13 Hola, hijos abuela. y con otras mujeres en el mismo pueblo tuvo otros 10. Y él Wow. viajaba, él era camión, Sexo 37 veces. Porque tuvo 10 más... no. 13 más 10 son 23. Ah, ok. Aritmética.com. Sí. Ajá. Dale. Ajá. Y él pues viajaba a Venezuela y viajaba también a otras ciudades, entonces la verdad pues uno no Entonces sabe en tuvo dónde, más. en dónde Entonces pudo sí. tener 37. Más o menos, sí. Más o menos. Entonces es muy charro porque vos vas al pueblo y en el pueblo uno es como que, ay, pucha, sí, voy a ir a la peluquería que me corten el pelo, no sé qué. Y empezaban uno a hablar como de la familia, de las tías, y es que, ay, sí, esa que es prima mía. Y yo, como así que es prima tuya, sí es prima mía. Ay, sí, amiga, ella es prima mía, no sé qué. Wow. Y uno resulta siendo primo de Raimundo y todo el Todo mundo. el pueblo. De todo el pueblo, uno es primo de todo el pueblo, entonces uno ya no puede salir con nadie porque resulta saliendo con sus propios primos, es una cosa Y eso impresionante. y eso es malo. Ah, buena pregunta. Porque acá en Eso es Colombia algo que- yo he ajá, conocido ¿qué Ajá. colombiano, buen colombiano no se ha besado con una prima? ¿No tienes primos? Tengo 60 primos por el lado de mi mamá y como 40 Entonces por el no lado de mi sabes, a lo papá. mejor te has besado con uno. No, ¿Cuántos colombianos? no se que han yo sepa, besado? pues no. No, pero es una pregunta. Tenemos que poner en la página de, no sé, en Instagram. Por ejemplo, en en Estados Unidos, aparte del estrato 1 2, que son como montañeros que se llaman rednecks, que es aceptable hasta incesto, Ay, Dios no, es, mío. no es ¿En serio? aceptable, digamos, besar o ver a tu prima como un objeto sexual. En Pero- cambio acá... Pero aquí sí es muy aceptable. Acá Sí, es la muy verdad, sí, aceptable, la verdad, acá es sí. muy Se llama aceptable. Es más, mi kissing prima es cousins. muy linda. Mi prima. Mi Acá prima. tenemos un dicho que es entre primos más me arrimo, que dice, si lo traducimos en inglés es I get closer to my cousins. Eso es terrible. Pero yo sé que pues, en tiempos viejos era más que todo para mantener la economía, porque digamos que para tener toda la plata y el territorio ¿Y cómo dentro sabes de que la no, familia. no es igual acá? No, pero ahora yo no sé por qué que la prima se ve buena. Entonces nunca has besado a tu primo. No. Ok. Joel, ¿has besado a tu primo? O prima. No, primo. Ok, primo. Nunca. Entonces, pero ¿qué Ana, consideras como un beso? ¿Qué es un beso? parce, Un piquito. si no sabes, entonces ya... No. Con Un lengüita. pequito. Piquito. Un beso es un beso y un pico es un pico. Ah, bueno, pues un beso es con lengüita. Felipe, ¿has metido tu lengua en la boca de tu prima? Ana, última pregunta. Dímelo. Para escuchar tu podcast, ¿cómo la gente puede encontrarte? Si alguien te quiere echar los perros, ¿a dónde te encuentran? Bueno, pues si me quieres echar los perros, invítame a una cerveza primero, ¿cierto? Eso. Y si me Está mandando un mensaje. no, si me quieren encontrar en Instagram, me encuentran como ana_estrada.p. Posteo vainas en mi historia todos los días, de mi día a día, y también posteo letras de escenas de mi podcast y el proceso creativo. Mi podcast se llama Tinta en Voz, está en Anchor y en Spotify. Posiblemente estará muy pronto en otras plataformas como iTunes y Google Podcasts. Claro que sí. Y ahí nada. ¿Y dónde compraste tus zapatos? Porque estoy enamorado con tus zapatos. ¿Dónde compraste estos zapatos? Animalista Medellín. Animalista. Saludos. Big up to Animalista. Hey, zapatos Hay veganos. algo que no hablamos, ella es vegana. Sí. Ok.
Y él también. crowd. Vegan. Vegan crowd. Vegan brothers and sisters. So now we can make love. Who? Because we're incests YouTube? in Colombia. And then we Por asked- favor, no. Wrap it up. Muchas gracias por participar y por vernos en Instagram, en Facebook. Síguenos en todas las plataformas. También estamos en Spotify, estamos en YouTube. Si quieren escucharnos más, no sé quién quiera escucharnos más. Sí, pueden Tal vez mi escucharnos en mamá. Apple, en Google Podcast, en Spotify. También en Spotify, sí, Y en si Spreaker. quieren ver nuestras caras tan feas, YouTube. YouTube. En Las alta de ellos son definición. feas, ¿no? En Alta alta definición. definición. Pero por favor sigan a Ana, Ana, sí. sigan al Colombia Podcast. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, chao. Chao. Ciao. Woo! Ana, high five. High five. Wow, That was a good podcast. That was a good podcast. No, I liked it. Para ver más del Colombia Podcast, síguenos por YouTube, Facebook, Instagram o escucha en Spotify o a donde sea que tú escuchas tus podcasts. Joel, ¿por qué estás en el baño? Que ya tengo 2 horas acá apretando nalga.